Entonces habíamos mencionado que la anestesia general tiene tres componentes básicos, ¿no? La hipnosis, que es estar dormido, perder la conciencia. La analgesia, que es el no dolor. Y la relajación muscular, que es la parálisis de los músculos voluntarios especialmente, ¿no? Esa es la triada de la anestesia general. En cuanto a la hipnosis, que es una afección del estado de conciencia, podemos ir mencionando que la conciencia es un estado fisiológico que permite conductas conscientes y tiene dos cualidades: el nivel de alerta, o sea, estar despierto, el nivel de alerta, y la experiencia de conciencia, es decir, ser consciente de que uno existe. Ahora, no existe hasta la fecha un único neurotransmisor ni lugar anatómico que sea el correlato de la conciencia, ¿no? Sino es una interacción de múltiples centros neurológicos del sistema nervioso. Entonces, si buscamos un nivel estructural anatómico responsable de la conciencia, diremos, es el cerebro, es el tálamo, las redes neurológicas, las neuronas, el citoplasma, el citoesqueleto, la conformación de proteínas, la interacción molecular, las fuerzas de Van der Waals, interacción de electrones. Entonces, ¿cuál es el nivel estructural responsable de la conciencia? Todavía no está totalmente dilucidado, ¿ya? Lo que sí sabemos es que existe en la formación reticular ascendente un núcleo que tiene que ver con el nivel de alerta del organismo. Existe un sistema que promueve el estado de hipnosis. Es el núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo. A ver, imaginemos que ingresamos a una habitación y presionamos el interruptor y encendemos la luz. Bien, entonces se prende la luz, se ilumina la habitación. ¿Podemos decir que el interruptor es la luz? No, ¿no? El interruptor solamente enciende la luz, pero no es la luz. De igual manera, el núcleo preóptico ventrolateral vendría a ser un interruptor del estado de conciencia, pero no es la conciencia que esté ahí, ¿no? Y se ha encontrado inclusive que los anestésicos inhalatorios actúan a nivel de este núcleo. Actualmente se cree que la conciencia es un circuito reverberante entre el tálamo y los grupos de neuronas piramidales de la corteza. A ver, imaginemos que ingresamos a una habitación vacía, totalmente vacía, y decimos, hola, hola. Entonces nos va a responder el eco, hola, hola. Entonces, es algo así, un circuito reverberante, un ir y venir entre células de la corteza y el tálamo, ¿no? Entonces, este circuito, que viene a ser como un rebote, es el correlato neuronal de la conciencia, ¿no? Pero no hay una sola estructura anatómica, sino la conciencia vendría a ser este circuito reverberante. Ahora, ¿qué diferencia hay entre muerte cerebral, coma, estado vegetativo y anestesia general? Bueno, en la muerte cerebral no hay actividad cerebral. Las pupilas están no reactivas, midriáticas, no hay reacción al dolor, no hay respiración espontánea, requiere un ventilador. En un estado vegetativo sí hay actividad cerebral, hay movimientos involuntarios, hay reacción al dolor, pero el paciente requiere un ventilador. O sea, hay actividad todavía del tronco, pero no está en muerte cerebral. Mientras que un paciente en coma, hay actividad cerebral, pero no hay respuesta a la luz, no hay respuesta al dolor, no hay respiración espontánea,
y requiere un ventilador. Entonces, la anestesia general vendría a ser algo así como un coma farmacológico inducido en forma artificial, ¿ya? Un coma farmacológico reversible. Entonces, se parece bastante a un coma patológico, solo que este es farmacológicamente inducido y es reversible. Para lograr el estado de anestesia general, con sus tres componentes, que son hipnosis, analgesia y relajación muscular, debemos usar fármacos, una combinación de fármacos hipnóticos, como por ejemplo el propofol, midazolam, etomidato, ketamina, tiopental, analgésicos como el fentanilo, remifentanilo, relajantes como el becuronio, rocuronio. Entonces, la combinación de de esos tres grupos farmacológicos me va a dar un estado de anestesia general en forma endovenosa. Pero en forma inhalatoria, si usamos sevoflurano, isoflurano, alotano, estos gases inhalatorios llegan a conseguir el estado de la anestesia general sin requerir otro fármaco. Entonces, la anestesia inhalatoria llega al estado de hipnosis, analgesia y relajación muscular, mientras que la anestesia endovenosa requiere la combinación de tres fármacos. Ahora, al administrar fármacos anestésicos vamos a tener interacciones de cuatro tipos: interacciones termodinámicas, interacciones farmacocinéticas, interacciones farmacéuticas y farmacodinámicas. Las interacciones farmacocinéticas se refieren a aquellas interacciones en las cuales un fármaco afecta el metabolismo, la distribución o la excreción de otro fármaco. Interacciones farmacodinámicas se refiere a aquellas interacciones en que un fármaco potencia o sinergia la acción de otro fármaco. Entonces el efecto se ve potenciado por la acción de otro fármaco. Eso vendría a ser una interacción farmacodinámica. Por ejemplo, si yo sumo midazolam con propofol, entonces voy a tener mayor hipnosis a menor dosis, ¿no? Entonces sería una interacción farmacodinámica. Interacción farmacéutica se refiere a aquellas interacciones que se dan en el preparado, en los vehículos de administración, en el preparado, que puede ser en el Volutrol, en el equipo de Volutrol, en la jeringa, entonces donde yo estoy preparando los fármacos. Entonces hay interacciones, por ejemplo, ácido-base, que deben evitarse. Por ejemplo, no puedo mezclar tiopental sódico con becuronio, porque van a precipitar, se van a neutralizar y no voy a tener el efecto deseado. Entonces, estas interacciones que se dan en el vehículo de preparación se llaman interacciones farmacéuticas, ¿sí? Mientras que las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas son en el paciente. Luego tenemos las interacciones termodinámicas. Son aquellas interacciones que se dan en el receptor, por ejemplo, el receptor benzodiazepínico, ¿sí? O sea, en la acción misma del fármaco en las membranas neuronales o celulares, ¿ya? Donde se producen transformaciones de la energía cinética en potencial o energía calorífica. Entonces es una interacción termodinámica, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener estos tipos de interacciones y es necesario conocer qué interacciones tienen nuestros fármacos, sobre todo en anestesia, para evitar eventos adversos, disminuir la toxicidad, administrar la dosis mínima requerida por el paciente, para no exponer innecesariamente a un paciente a una sobredosis. Entonces es necesario conocer estas interacciones de cada fármaco. Las vías de administración. Las vías de administración, actualmente las vías más utilizadas
son la vía inhalatoria, cuando administramos, por ejemplo, gases por vía inhalatoria, ¿sí? Y la vía endovenosa, por ejemplo, cuando administramos anestésicos endovenosos, ¿ya? Son los más usados. Pero también existe una vía intramuscular, por ejemplo, cuando se administra ketamina, vía intramuscular, por ejemplo, en una situación de desastre, un terremoto, donde no hay acceso mm, a la anestesia inhalatoria o endovenosa, y hay que hacer una limpieza ahí mismo en el lugar, ¿no? Podemos usar ketamina intramuscular. En pacientes quemados, donde no hay acceso a una vía, por ejemplo, yo he utilizado en el Hospital del Niño para curaciones quirúrgicas de niños en los cuales tienen el rostro quemado, que no me permite administrar una anestesia inhalatoria, porque tiene la boca quemado, ¿eh? Los brazos quemados y no hay acceso venoso. Entonces, una intramuscular y el cirujano plástico procedía a hacer la curación, la limpieza. Una anestesia con ketamina intramuscular de 15 minutos. Son situaciones especiales. Vía oral, por ejemplo, hidrato de cloradas. Vía rectal se usó en el pasado, por ejemplo, se usaba el éter en vía rectal, ¿no? Entonces son vías que convencionalmente no se usan, las de abajo, ¿ya? Solamente en situaciones muy, muy particulares. Mientras que las vías que sí se usan de rutina son la inhalatoria y la endovenosa. ¿Bien? De tal manera que tenemos anestesia general intravenosa cuando administramos fármacos endovenosos, hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares. Anestesia inhalatoria cuando administramos gases anestésicos como sevoflurano, isoflurano, desflurano, enflurano. Y la anestesia balanceada cuando usamos una combinación de ambas, que es la que se usa más, ¿ya? Se usa actualmente la anestesia balanceada en la mayoría de hospitales. Ahora, la anestesia inhalatoria es aquella anestesia general que se logra con la administración de ciertos gases. El primer gas que se utilizó fue el óxido nitroso, sobre todo por odontólogos para extracciones dentales. Lo llamaban también gas hilarante, gas de la risa, pero no daba una buena calidad de anestesia. Mientras que el primer gas que tuvo éxito en la anestesia general fue el éter, ¿ya? Administrado por Crawford y William Morton. Y posteriormente se fabricaron nuevos líquidos volátiles como el alotano, isoflorano, sevoflurano. ¿Ya? Estos líquidos volátiles son líquidos volátiles porque vienen en presentación en estado líquido y rápidamente volatilizan. Son compuestos conformados con carbono hibridizado en estado de valencia 4, cadenas carbonadas parecidos a los hidrocarburos, como la gasolina, por ejemplo, ¿no? Cadenas hidrocarbonadas, donde las moléculas de hidrógeno, vemos acá, han sido reemplazadas por halógenos. Si nos vamos a la tabla periódica, vemos que hay una fila, ¿no? Hay fila de los alcalinos, alcalinos térreos, gases nobles, halógenos. En la fila de los halógenos tenemos al flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, acá tenemos flúor, bromo y cloro, por ejemplo, en el alotano. En vez de hidrógeno, se han reemplazado los grupos hidrógeno por estos halógenos, con valencia 1. De tal manera que también se llaman halogenados, ¿sí? Entonces, tenemos el alotano, el isoflorano, sevoflurano, desflurano. El alotano es el único que trae bromo. Bien. Entonces, esa es la presentación de los anestésicos inhalatorios modernos, pues. Bien. Ahora, ¿cómo afectan los centros nerviosos? Se ha observado que los centros corticales modernos, los que son de último desarrollo embriológico, como la corteza cerebral,
se afectan primero, mientras que los centros más primitivos, los que biológicamente se forman primero, se afectan al final. Esto quiere decir que si el paciente comienza a inhalar el gas anestésico, primeramente va a tener sedación, sueño, pérdida de la conciencia. Posteriormente se afecta la parte muscular y finalmente los reflejos medulares. Entonces los centros medulares son los que se afectan al final. Los centros medulares, para ser afectados, se requiere mayor dosis y mayor tiempo de exposición. Entonces, el sistema nervioso no se afecta de igual manera en toda su estructura. Hay centros que se afectan primero y centros que se afectan al final. Esto nos va a explicar la manifestación de la anestesia general que vamos a ver después en los planos de la anestesia general, llamados los planos de Wedel. Planos de Wedel porque fueron observados por Arthur Wedel en Estados Unidos, el cual lo describió cuando observó pacientes anestesiados con éter. ¿Ya? Entonces, en el año de 1920, Arthur Wedel describió 4 etapas de la anestesia, dividiendo la tercera etapa en 4 subetapas o 4 planos, ¿no? Los mismos que lo reportó en su libro llamado Anestesia Inhalatoria. Él observó con el éter estos niveles, ¿no? Entonces, el nivel 1, analgesia, o también pseudoanalgesia, le llaman así. Nivel 2, excitación delirio. Nivel 3, anestesia quirúrgica. Nivel 4, toxicidad o parálisis vulvar. ¿Bien? Cuando hacemos inhalar a un paciente el gas anestésico, el paciente que de repente estaba ansioso, temeroso por la cirugía, ¿bien?, se pone tranquilo. Entonces, por ejemplo, dice, doctor, ya me siento tranquilo, estaba nervioso, pero ya estoy tranquilo, ¿no?, cuando empieza a inhalar el gas anestésico. Pero posteriormente, a mayor dosis, el paciente pierde la conciencia o entra en un estado de delirio, donde tiene un comportamiento combativo, violento, inicia la inconsciencia y la respiración es irregular. El paciente puede vomitar, se puede caer de la mesa de operaciones, se puede lastimar. Entonces es un nivel que no nos gusta a los anestesiólogos porque es un nivel de riesgo. Puede vomitar, aspirarse, complicarse, fallecer. Nivel de excitación delirio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dar más dosis. A mayor dosis se ingresa al nivel 3, que es anestesia quirúrgica. En este nivel ya el paciente tiene hipnosis, analgesia y relajación muscular. Hay inconsciencia, respiración regular, disminución de los reflejos. En el nivel 3, el paciente ya puede operarse en anestesia quirúrgica y debería mantenerse en este nivel. Pero si por descuido, por alguna razón, administramos más dosis de anestesia y llegamos al nivel 4, parálisis vulvar. En este estado hay paro respiratorio, hipotensión, bradicardia, ausencia de reflejos, puede haber paro cardíaco y muerte del paciente. ¿Bien? Entonces no es conveniente el nivel 4. Entonces los niveles peligrosos son el 2 y el 4. En el 3 se realiza una operación quirúrgica. Y en el nivel 1 se pueden hacer procedimientos no dolorosos, por ejemplo, una colonoscopía, ¿no?, una endoscopía digestiva, ¿no?, procedimientos que no van a doler, ¿no? Es lo que llaman la sedación. El nivel 1 vendría a ser el equivalente a sedación. Y este nivel 1 todavía se subdivide y se puede medir con una escala que se llama la escala de Ramsay. ¿Bien? Pero ese es otro tema, el tema de la sedación, ¿no? Vendría a ser el nivel 1, pseudoanalgesia. Nivel 3 se opera, nivel 2 de peligro, nivel 4 de peligro. Bien. Ahora, el nivel 3 de la anestesia quirúrgica se subdivide en 4 subniveles o planos. Bien. Los planos 1 y 2 del nivel 3 se utilizan para procedimientos cortos y no muy dolorosos. Hay miosis, buena relajación muscular, ausencia de reflejos palpebrales, respiración tóraco-abdominal menos profunda. Ahora, los planos 3 y 4 del nivel 3
Constan de miosis, buena relajación muscular, respiración abdominal, frecuencia cardíaca y respiratoria regulares. En este plano hay pérdida de reflejo oculomotor y peritoneal. En este plano, que es el más profundo del nivel 3, se pueden realizar operaciones más cruentas, por ejemplo, una laparotomía, ¿ya? Una cirugía hepática, por ejemplo, ¿no? Una toracotomía con una cirugía pulmonar, ¿ya? Entonces, el nivel 3 también tiene 4 subniveles, pero estos cuatro subniveles o planos se describieron más que nada para el éter. Cuando usamos los anestésicos inhalatorios como el sevoflurano, ya no se objetivan bien, ¿no? Con los anestésicos modernos observamos solamente el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estos subniveles del 3 se observaron para el éter más que nada. ¿Ya? Entonces acá tenemos un pequeño resumen de lo que les he dicho, ¿no? La fase 1, pseudoanalgesia; la fase 2, excitación del lidio; la fase 3, anestesia quirúrgica con sus cuatro subplanos, ¿ya? Y la fase 4, de toxicidad o sobredosis, con las características que le he mencionado, ¿ya? Es un resumen, ¿ya? Ahora, hemos hablado de los niveles de profundidad de la anestesia. Ahora vamos a hablar de los tiempos de la anestesia. Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo. Primer tiempo es cuando empezamos la anestesia inhalatoria. El tiempo 2 es cuando mantenemos, el paciente ya se está operando. Y el tiempo 3 es cuando ya terminó la cirugía. Al tiempo 1 le llamamos inducción. Inducción es llevar el paciente desde su estado basal a un estado de anestesia general. Esa es la inducción. Cuando recién administramos los gases anestésicos con un inhalador, ¿ya? Es inducción, primer tiempo. Mantenimiento, cuando el paciente ya se está operando, hay que mantenerlo en ese estado hasta que termine la operación. Una vez que termina la operación, y ya pasamos al tercer tiempo, que viene a ser la recuperación o reversión. Hay que ir cortando la anestesia para que el paciente vaya despertando. Entonces los tiempos son inducción, mantenimiento y recuperación o reversión. ¿Sí? Es semejante al vuelo de un avión, ¿no? Un avión tiene 3 tiempos, ¿no? Despegue, vuelo y aterrizaje. La mayoría de los accidentes en aviones ocurren en el despegue y en el aterrizaje, ¿ya? Muy pocos en el vuelo. Igualmente en la anestesia, la mayoría de las complicaciones hay en la inducción y en la reversión. En la inducción es cuando empezamos, puede haber un laringoespasmo, broncoespasmo, hipoxia y paro cardíaco, o depresión cardíaca y paro cardíaco. Mientras que en la reversión también puede haber un broncoespasmo reactivo al salir de la anestesia, y puede haber un infarto cardíaco, muerte del paciente. Las complicaciones son menores ya en el segundo tiempo, en el mantenimiento, ¿no? Entonces, inducción, mantenimiento, reversión, ¿ya? Son los tiempos de la anestesia en general. Acá tenemos un resumen de los fármacos que se usaron. El óxido nitroso en 1844, ¿ya? Utilizado por odontólogos sobre todo. En 1846 el éter, ¿ya? En 1847 el cloroformo, utilizado en Inglaterra por John Snow, que dio la anestesia inhalatoria para que nazca el príncipe Leopoldo en operación de cesárea, el cloroformo. Luego apareció el cicloprano, todos estos fármacos que tenían la desventaja de que eran explosivos. Entonces una pequeña chispa explotaba el quirófano. Entonces no se podía usar, por ejemplo, en un electrobisturí, era peligroso, ¿no? Entonces, cuando ya los fármacos pasan a ser halogenados, ¿ya? Desde el alotano, ya desaparece ese efecto no deseado de ser explosivo. Entonces los de abajo ya no son explosivos, ¿no? ¿Ya? El alotano, el metoxiflorano, inflorano, isoflorano, desflorano y sevoflorano, que es el que se usa, ¿ya?
Hay que destacar que el sevoflurano en realidad se empezó a usar desde el año 1994, pero fue descubierto en el año 1950, antes que el alotano, sino que el costo de producción era muy caro, por eso tuvieron que pasar todos estos fármacos hasta que se obtuvo una nueva ruta química para obtener el fármaco en una forma más económica. ¿Ya? En un inicio era muy costoso, pero ya actualmente hay nuevas rutas químicas patentadas, de tal manera que muchos laboratorios lo fabrican. Les había hablado de la anestesia balanceada, anestesia general balanceada. Es una combinación de anestesia endovenosa e inhalatoria. La anestesia general inhalatoria la van a llevar, endovenosa, la van a llevar en otra clase. ¿Ya? En la anestesia general endovenosa es necesario administrar tres fármacos distintos, ¿no? Un hipnótico, un analgésico y un relajante muscular, ¿no? ¿No? Un hipnótico, un analgésico y un relajante muscular. Entonces, modernamente iniciamos la anestesia general con una inducción endovenosa. Empezamos por vena. Y una vez que el paciente ya está anestesiado, hacemos el mantenimiento en forma inhalatoria. ¿Ya? De tal manera que iniciamos como endovenosa y terminamos como inhalatoria. Esa es una anestesia general balanceada. ¿Ya? De tal manera que uso pocos fármacos, poca concentración de fármacos y maximizo la eficiencia de los fármacos que voy a usar y disminuyo los efectos adversos o tóxicos, logrando un buen efecto anestésico en el paciente. Entonces, eso es lo que se usa bastante. Ahora, ¿cómo se administra la anestesia general con una máquina de anestesia? Antiguamente se administraba con una gasa empapada con éter, se le ponía en la nariz, en la boca y el paciente se iba durmiendo. Luego se fabricó así un inhalador portátil, acá había una esponja, se echaba el anestésico, se ponía la tapa y el paciente inhalaba, pues. Pero no se podía dosificar cuánto anestésico está inhalando el paciente, qué concentración, qué dosis, no se podía. Pero actualmente tenemos máquinas, ¿no? Que sí tienen vaporizadores. En estos vaporizadores se carga el líquido anestésico y se puede medir la concentración, ajustar la dosis que se está administrando. Hay flujómetros para medir el flujo de oxígeno, de gas. ¿Ya? Un recipiente de CO2 donde se neutraliza el CO2 expirado. Un monitor de funciones vitales para ver la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación parcial de oxígeno. Podemos ver la presión arterial media, podemos ver el de CO2, o sea, el nivel de CO2 expirado. Inclusive podemos ver si el paciente está dormido o no, ¿no? A través del BIS. Podemos ver si los músculos están relajados a través del monitor tren de 4. ¿Ya? Y en cirugías cardíacas hay para medir el gasto cardíaco. Entonces son monitores multiparámetros. Un estándar es de 7 parámetros que incluyen hasta medición de temperatura y hay hasta de 9 parámetros con medición de gasto cardíaco incluido. Ya, entonces las máquinas, según el nivel de complejidad, tienen diferentes grados de opciones para monitoreo. Entonces, es lo mismo, ese es el vaporizador. Cuando es amarillo es para sevoflurano y de este color es para isoflurano. Si es rojo es para lotano. Ahora, los gases anestésicos se administran, se llenan en el vaporizador, acá vaporizan y por un sistema de conducción de gases sale al sistema de respiración. Ingresa al sistema de circulación y luego ingresa al paciente. ¿Ya? En el paciente hace su efecto, luego aspira y elimina CO2 el paciente y elimina también anestésico no utilizado. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver un sistema por acá y ya. Acá tenemos.
Acá tenemos un vaporizador. Aquí está el anestésico, el líquido volátil. Se evapora el líquido, se mezcla con oxígeno que viene de una fuente, entonces pasa el gas que es anestésico mezclado con oxígeno, pasa por unos tubos, ingresa a la tráquea, a los pulmones, de los pulmones pasa, siguiendo la ley de Boyle, a la sangre, ¿ya? Y de la sangre al sistema nervioso y hace su efecto en la inspiración. Y en la expiración sale CO2 más anestésico que no se llegó a usar. CO2, pasa el CO2 y llega a un recipiente que se llama absorbedor. Absorbedor porque tiene un compuesto que se llama cal sodada. Esta cal sodada o cal baritada absorbe el CO2, neutraliza por una reacción exotérmica que produce oxígeno, agua y calor, ¿ya? De tal manera que ya no hay CO2, el CO2 lo transforma, ¿ya? Libera oxígeno y también pasa el anestésico que no se utilizó. Entonces se recicla el gas y regresa al circuito para regresar al paciente, mezclándose con gas fresco que viene de la fuente principal. Esto me permite ahorrar anestésico. Entonces, en cada inspiración se usa gas fresco mezclado con gas reciclado. ¿Y dónde se recicla? En el canister. ¿Ya? En el canister. ¿Ya? El canister tiene este compuesto que es cal sodada, ¿ya? Cal sodada o cal baritada. Ahí se realiza la reacción de neutralización. Entonces, la reacción global vendría a ser así. El CO2 en estado acuoso, en estado acuoso sería como ácido carbónico, ¿no? Más el hidróxido de calcio, se neutraliza. Ácido más base, reacción de neutralización. Se produce carbonato de calcio, más agua, más calor, ¿ya? El agua humidifica el sistema y el calor calienta los gases para que al paciente le ingrese gas húmedo y tibio, ¿ya? Pero los pasos de esta reacción global serían así. Primero el CO2 más el agua forma el ácido carbónico, que vendría a ser este, CO2 acuoso, ¿ya? Más hidróxido de sodio forma el bicarbonato. Una vez formado el bicarbonato de sodio, este bicarbonato de sodio reacciona con el hidróxido de calcio, produciendo carbonato de calcio más agua más hidróxido de sodio. Es decir, el hidróxido de sodio se regenera, ¿ya? Lo que sí se gasta es el hidróxido de calcio. Entonces, el hidróxido de sodio vendría a ser un catalizador. Un catalizador es aquel compuesto que no se gasta, se regenera, mientras que el hidróxido de calcio sí se gasta, entonces vendría a ser un reactivo, ¿sí? Entonces, esta reacción se da acá en este recipiente, ¿ya? Entonces, en ese recipiente que está acá se produce la purificación. Entonces, el CO2 es neutralizado. Al neutralizarse se produce agua, calor y oxígeno, y ese gas reciclado regresa al paciente, ¿ya? Entonces nos permite ahorrar oxígeno, ahorrar anestésico. Y lo principal, que el gas ya no sale al ambiente, entonces no contamina el quirófano, sino el quirófano estaría oliendo anestésico. Ahora, el caníster también tiene unos compuestos químicos que se llaman indicadores. Deben haber llamado en primer año en química orgánica lo que son los indicadores, ¿no? El timol, la fenotalaína, beta de tilo, amarillo de caito, naranja de tilo, nimosa, dos. Son compuestos que cuando cambia el pH, ellos cambian de color. Y al cambiar de color me indica que ya se está acabando la cal sodal. Por ejemplo, si tenemos violeta de tilo, al gastarse la cal,
cambia de blanco a morado. La fenolftaleína cambia de blanco a rosado. El amarillo de Kaiton de rojo a amarillo. El naranja de tilo de naranja a amarillo. La mimosa 2 de rojo a blanco. El que más se usa es el primero, principalmente, el violeta de tilo. De tal manera que cuando el hidróxido de calcio o el cal soldado ya se está gastando, cambia de color, ¿eh? Y si todo ya está morado, quiere decir que ya se gastó, hay que botar ese compuesto y poner nueva cal soldada, ¿ya? Cambiar ya la cal soldada con uno nuevo, con un nuevo cargamento de cal soldada. ¿Ya? Entonces esto que ven acá ese diagrama viene a ser un sistema de anestesia. Entonces, ¿qué es un sistema? Inclusive hay una carrera que se llama Ingeniería de Sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema? Entonces, un sistema viene a ser a un conjunto de elementos que cumplen una función, ¿no? Un sistema de anestesia sería un conjunto de elementos que permiten administrar gases anestésicos al paciente en condiciones óptimas, ¿ya? Ese es un sistema de anestesia, ¿ya? Este es un sistema de anestesia moderno, pero básicamente vendría a ser algo así: un vaporizador, una fuente de oxígeno, se evapora el anestésico, se mezcla con el oxígeno y la mezcla ingresa al pulmón. Del pulmón pasa a los tejidos, al cerebro, músculo, grasa, y hace su efecto. ¿Cómo circula? Por la ley de los gases, ¿no? De un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Donde hay más concentración de anestésico a donde hay menos concentración. Entonces, ¿dónde hay mayor presión y concentración de gas anestésico? En el vaporizador, en el circuito. ¿Y dónde hay menos? En los tejidos. Entonces, los gases anestésicos ingresan por el pulmón, por los alveolos, pasan a la sangre y pasan hacia los tejidos. Y se distribuyen haciendo su efecto, ¿ya? Siguiendo una gradiente química. Se llama eso, ¿no? Gradiente química, donde hay mayor concentración de anestésico a donde hay menor. Eso se llama gradiente química, ¿ya? ¿No? Se administra así con una mascarita y el paciente va inhalando hasta que el anestésico llega al sistema nervioso. ¿Y cómo es un gas anestésico ideal? Bueno, un gas anestésico ideal es aquel gas que produce una inducción y recuperación rápida y placentera. Es decir, que ni bien administro el gas anestésico, el paciente se duerme, se anestesia. Y ni bien corto el anestésico o cierro el gas anestésico, el paciente despierta rápidamente y despierta tranquilo. Y en que los cambios de profundidad anestésica sean rápidos. Es decir, si yo di una sobredosis, cierro el anestésico y rápidamente regreso del nivel 4 a nivel 3 de la anestesia. Y que me dé un margen de seguridad terapéutico amplio. Desafortunadamente, no hay ningún fármaco que cumpla con todos estos criterios. Hay algunos que se aproximan, pero no hay ningún anestésico que sea totalmente ideal, ¿ya? Las propiedades de los anestésicos inhalatorios. Las propiedades dependen de sus propiedades físicas. La solubilidad, el coeficiente de partición. La solubilidad es la capacidad de disolverse un solvente. Por ejemplo, si mezclo agua y aceite, son insolubles, no se mezclan, ¿no? Entonces el aceite tiene baja solubilidad con el agua. Entonces en los anestésicos la solubilidad sería la capacidad de disolverse en la sangre. Y coeficiente de partición vendría a ser la afinidad relativa por un solvente. Indica la solubilidad del anestésico en un líquido, en este caso la sangre. Ese es el coeficiente de partición. Vendría a ser la expresión matemática de la solubilidad. ¿Bien? O sea, podemos medir la solubilidad a través de un índice matemático, ¿no? Que es el coeficiente de partición. ¿Bien? ¿Ya? El coeficiente de partición vendría a ser coeficiente de partición sangre-gas, así se llama, coeficiente de partición sangre-gas,
Pero para que comprendan mejor, voy a mencionar de esta manera: coeficiente de partición alveolo, gas. No, coeficiente de partición sangre, alveolo. Entonces, si ustedes revisan los libros, dice coeficiente de partición sangre, gas. Pero este gas se refiere al gas del alveolo. ¿Ya? Entonces vendría a ser así: dividir la concentración de anestésico que hay en la sangre entre la concentración de sangre que hay en el alveolo. Entonces, concentración que hay en la sangre, en los vasos sanguíneos, entre la concentración de anestésico que hay en el alveolo. Esa división de dos concentraciones me sale un número. Ese vendría a ser el índice, que en el caso del sevoflurano es 0.66. Entonces, el coeficiente de partición del sevoflurano es 0.63. Si este número es pequeño, es menor que 1, entonces decimos que es con un coeficiente de partición bajo. Esto va a indicar que el paciente va a tener una rápida inducción con este gas y una rápida recuperación. Mientras que si este coeficiente es alto, por ejemplo 1 o 2, entonces este anestésico va a producir una lenta inducción y lenta recuperación. Entonces, a mí, al paciente le conviene que este coeficiente sea bajo, ¿ya? Para tener una anestesia rápida y una recuperación más rápida. ¿Ya? Acá vemos los coeficientes de partición sangre-gas, o sea, sangre alveolo, acuérdense. Por ejemplo, del alotano es 2.54 y del sevoflurano 0.45 o 0.6 en algunos casos. ¿Ya? O sea, es menor que 1 y este es mayor que 1. Entonces, ¿cuál tendría una inducción lenta y recuperación lenta? Este, porque es mayor que 1, 2.54. Mientras que el sevoflurano, el paciente se duerme rápido y se recupera rápido. Entonces es bien útil saber cuál es el coeficiente de partición sangre-gas. Ahora, en cuanto a la dosificación de los anestésicos inhalatorios, vamos a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes prescriben a un paciente paracetamol, más o menos prescriben 500 miligramos vía oral cada 8 horas, por ejemplo. Lo prescriben de esa manera, ¿no? Si prescriben anticeftriaxona, dicen pues digamos 1 gramo endovenoso cada 12 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo prescribirían un anestésico inhalatorio? Oh, ¿lo pueden medir en gramos, en miligramos, en mililitros? Puedo decir 500 miligramos de gas inhalatorio al paciente, ¿no? Entonces es un poco más complicado prescribir. Entonces, por eso es que se ha creado el concepto de CAM o MAC, CAM, que significa concentración alveolar mínima. Se define al CAM como aquella concentración que debe haber en el alveolo, aquella concentración alveolar de un anestésico inhalatorio, ¿sí?, que permite que el paciente no sienta dolor ante un estímulo doloroso máximo, ¿sí? O sea, que aquella concentración que debe haber en el alveolo para que el paciente esté anestesiado. Básicamente se define como aquella concentración alveolar de un anestésico inhalatorio que, medido a presión atmosférica normal, suprime la respuesta motora en el 50% de los individuos sometidos a un estímulo doloroso supramáximo. ¿Bien? Está inversamente relacionado con la potencia anestésica y por lo tanto con el coeficiente solubilidad grasa-gas. O sea, está relacionado con el coeficiente de solubilidad. Cuando dicen grasa es cerebro alveolo. ¿Bien? Entonces, resumiendo, sería aquella concentración de anestésico que debe haber en el alveolo para que el paciente no tenga dolor.
¿ya? Ese es el CAM, ¿no? Aquella concentración alveolar mínima para que el paciente no tenga dolor, ¿ya? Ese es el CAM, ¿ya? Y este CAM es diferente para cada gas anestésico. La potencia anestésica se refiere a la concentración de anestésico que debo administrar para lograr el estado de anestesia, el efecto anestésico, ¿ya? La potencia es inversamente proporcional al CAM, ¿ya? Quiere decir que un fármaco potente tiene bajo CAM y un fármaco inhalatorio poco potente tiene alto CAM. A ver, vamos a ver cómo es esto, ¿ya? Ya, una mayor afinidad por el tejido graso define la potencia. O sea, aquellos anestésicos que tienen más afinidad por la grasa son más potentes. Recordemos que el sistema nervioso está rodeado de tejido graso, la miolina, ¿no? Hay bastantes moléculas grasas en el tejido nervioso. Entonces, si un gas anestésico tiene afinidad por la grasa, entonces será más potente. Es decir, un coeficiente grasa alveolo más alto indica mayor potencia anestésica. Y una menor afinidad por la sangre define la velocidad. O sea, si el anestésico, la sangre no es afín por el anestésico, la sangre no lo quiere, rápidamente la sangre quiere botar al anestésico y lo expulsa hacia el cerebro. Entonces da una mayor velocidad de acción. Entonces un coeficiente de partición sangre-gas más alto indica menor velocidad de acción del anestésico. Acá vamos a ver los ejemplos de coeficientes de partición, ¿ya? Y de CAM. Por ejemplo, el alotano tiene un coeficiente cerebro-sangre de 2, mientras que el sevoflurana tiene de 1. Entonces, este es más potente, ¿eh? Ahora, en cuanto al CAM, es inverso, hemos dicho, ¿no? El que es potente tiene este coeficiente alto, pero su CAM es bajo. Por ejemplo, el CAM del alotano es 0.74 y del sevoflurana es 2. Más o menos es algo así. Como que a un paciente le administro 2% de concentración de sevoflurana y 98% de oxígeno, una mezcla, 98% de oxígeno y solamente 2% es suficiente para que el paciente esté anestesiado. Mientras que con el alotano requiero 0.74% de alotano y el resto de oxígeno. Entonces, ¿cuál es más potente? Porque requiero menos concentración para anestesiar al paciente. Mientras que es menos potente porque requiere hasta 2% de CAM, ¿ya? Ahora, el CAM depende también de la edad, ¿ya? Por ejemplo, para el sevoflurano, el CAM de un neonato es 0.6, mientras que de un adulto es 0.6. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos 3 pacientes, un anciano, un joven y un niño. ¿Quién necesita mayor concentración de anestésico para estar dormido, para estar anestesiado? En este caso es el niño. El sistema nervioso de un niño es más activo, por lo tanto necesita mayor concentración de anestésico. Mientras que un anciano, su sistema nervioso es menos activo, entonces a menos dosis, a menos concentración, el paciente ya está anestesiado. Y también depende del estado fisiológico, porque si tenemos un paciente con sepsis, con mal estado general, moribundo, entonces requerimos menos concentración de anestésico para tener anestesiado a este paciente. Ahora, mecanismo de acción de la anestesia general. Los mecanismos de acción propuestos son varios. Muchos de ellos explican en parte lo que es la anestesia general, pero no todos los mecanismos propuestos explican realmente la totalidad de los efectos anestésicos.
Muchas veces se cree que los efectos anestésicos no son totalmente conocidos, ¿ya? Y que los mecanismos propuestos vendrían a ser, por ejemplo, la teoría de Meyer-Overton, la teoría de la activación de los receptores GABA, la teoría de la hipótesis del receptor proteico, ¿ya? La teoría del mecanismo múltiple y la teoría unitaria. O sea, no hay una sola teoría que explique por qué un paciente se anestesia con los gases inhalatorios. Las teorías clásicas relacionaban la anestesia con las propiedades físico-químicas y las teorías moleculares con las propiedades bioquímicas. Las teorías clásicas tenemos la primera, la de Meyer-Overton, en 1901. Él mencionaba que los anestésicos generales eran liposolubles. Al ser liposolubles, se solubilizaban con la membrana celular de la neurona, de tal manera que al estar en la membrana distorsionaban la membrana y distorsionaban los canales iónicos por compresión, interfiriendo, ¿no?, el desarrollo y la transmisión del impulso nervioso. Pero posteriormente se supo que hay otros compuestos que son también liposolubles, por ejemplo la gasolina. Pero la gasolina, si hacemos inhalar a un paciente, el paciente no se anestesia. Entonces quiere decir que la liposolubilidad no explica por sí solo el efecto anestésico. Luego tenemos la teoría de Bernard. Él mencionaba que la anestesia es un estado de coagulación reversible de los coloides celulares. Brankov, que la anestesia es un estado de desnaturalización reversible de las proteínas. Y Over mencionaba que había una disminución de la polarización eléctrica, ¿ya? Así también se han propuesto otras teorías en las cuales los anestésicos actúan por modificación de la oxidación celular o que inhiben la oxidación de los aminoácidos o inclusive que producen un estado de anoxia histiotóxica reversible, ¿ya? Entonces, actualmente se cree que son múltiples mecanismos que, eh, que se conjugan para producir el estado anestésico. Inclusive se ha propuesto modernamente que hay canales iónicos proteicos que regulan los flujos de iones a través de la membrana citoplasmática, ¿no? Sabemos que una membrana celular no solamente es una doble capa lipídica de fosfolípidos, sino que también hay proteínas intrínsecas y extrínsecas. Las proteínas intrínsecas, muchas de ellas son canales iónicos, voltaje dependientes, ligando dependientes o mecano dependientes. Y muchas son de dos familias, una de que son receptores nicotínicos de acetilcolina, serotonina tipo 3 y de GABA, o receptores de glicina y de glutamato, que son activados por N-metil-D-aspartato, lo que se llaman receptores NMDA y receptores de LAM, ¿no? Entonces se cree que los anestésicos inhalatorios, y está demostrado, actúan también en unos receptores, en unas proteínas intrínsecas que son canales iónicos, de tal manera que interfieren con el flujo de iones, interfieren con la transmisión del impulso eléctrico en la membrana neuronal. Así también, por ejemplo, tenemos un receptor GABA, ¿no?, que es un receptor proteico, donde tiene 5 subunidades, alfa, beta, delta, ¿ya?, donde hay secciones que son donde actúan los barbitúricos como el pentotal, el etomidato, el propofol, las benzodiazepinas como el midazolam, pero también se ha encontrado que los anestésicos inhalatorios actúan en la porción B, ¿no?, en el receptor GABA, gamma aminobutírico, ¿ya?, produciendo un estado de hipnosis. Entonces podemos tener 3 grupos de anestésicos según su sitio de acción. El grupo 1 actúa sobre todo en el GABA. Ahí tenemos al propofol, etominato, fenobarbital, principalmente los hipnóticos endovenosos. El grupo 2
el óxido nitroso, la ketamina y el xenón, que actúan en receptores de N-metil de aspartato y el AMPA. Y el grupo 3, que son los anestésicos inhalatorios, ¿ya? Que actúan en receptores GABA, receptores glicina, N-metil de aspartato, AMPA. Entonces, los anestésicos inhalatorios actúan en casi todos los receptores, incluyendo los que son receptores para anestesia endovenosa. Por eso es que los anestésicos inhalatorios por sí solo producen el estado de hipnosis, analgesia y relajación muscular, no requiriendo ayuda de otro fármaco. ¿Ya? Se cree que hemos dicho que también actúan en el núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo. Los anestésicos inhalatorios actúan directamente despolarizando este núcleo y apagando lo que es el estado de conciencia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos saber si un paciente está dormido, está en estado de hipnosis? ¿Ya? Ha habido casos en que un paciente ha estado despierto en la cirugía y ha escuchado todo y ha sentido el corte. Inclusive es motivo de una película. Hay una película que se llama Bajo Anestesia, donde un paciente lo iban a matar en la cirugía para quedarse con sus bienes. Pero el anestesiólogo, que era un anestesiólogo que era alcohólico, sale del quirófano a tomar su bebida y olvida de dar la dosis de hipnótico, de tal manera que el paciente estaba con relajación y analgesia, pero no tenía hipnosis, y escucha la conversación de los cirujanos, de tal manera que eso permite que la policía pueda capturar después a los que iban a matar al paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si el paciente está dormido? De repente está escuchando todo en la cirugía, ¿no? Entonces tenemos lo que se llama el monitoreo cerebral de ondas cerebrales. ¿Sí? En un electroencefalograma tenemos ondas beta, alfa, delta, teta, gamma, según el estado de alerta que tenga el paciente. ¿Sí? Estas ondas, que normalmente son interpretadas por un neurólogo, un neurocirujano, modernamente pueden ser analizadas por una computadora que mide la longitud de onda, la frecuencia, ¿sí? Por un equipo que puede convertir estas ondas en un número, puede convertirlas en un índice, ¿ya? Ese se llama el índice biespectral, ¿ya? Entonces, el monitor nos da un índice, interpreta esas ondas del electroencefalograma, las interpreta, tiene un algoritmo matemático, un software incorporado, y ya rápidamente nos da el número, que va desde 0 a 100, ¿ya? Entonces se pegan los electrodos en la frente del paciente. Vemos acá la imagen, se pegan en la frente y eso se conecta a través de un cable al monitor. El monitor lee el electroencefalograma y lo traduce en un índice, 0, 20, 60, 100 hasta 100. ¿Ya? Si este número está entre 40 y 60, el paciente está adecuadamente dormido en un estado de anestesia general. ¿Ya? Si está entre 20 y 40, es una anestesia profunda, y si está en 0, es una sobredosis, inclusive puede estar en muerte cerebral, ¿no? Un índice 0. Entre 60 y 80, el paciente está en una sedación moderada. Más de 80 ya está despierto el paciente, ya está escuchando todo, ¿no? Entonces, para una cirugía queremos que el paciente esté con un BIS de entre 60 y 40, ¿ya? Un índice biespectral, BIS, índice biespectral, ¿ya? Me mide el nivel de hipnosis, ¿no? El monitoreo de hipnosis. ¿Ya? Hay otros equipos también que me miden hipnosis. Tenemos también monitores de entropía, pero todos se calibran desde 0 a 100. ¿Ya? Farmacocinéticas. Farmacocinética se refiere a lo que es distribución, metabolismo y excreción de un fármaco. ¿Y cuál es el metabolismo, distribución, excreción de los anestésicos inhalatorios?
Pues su farmacocinética es sencilla. Ellos ingresan por vía inhalatoria, pasan por alveolo y por la ley de Boyle de los gases pasan a la sangre, de la sangre, debido a su baja solubilidad, ingresan al cerebro, ¿ya? Hacen su efecto en el sistema nervioso, luego salen, pasan a la sangre, de la sangre al alveolo y son eliminados, ¿no? Eso vendría a ser básicamente su distribución, ¿ya? Con un bajo metabolismo, un bajo metabolismo, ¿ya? En cambio, en su farmacodinamia es los efectos. En la parte respiratoria principalmente producen broncodilatación, ¿ya? Broncodilatación. En la parte cardiovascular disminuyen la presión, son cardiodepresores. En realidad casi todos los anestésicos son cardiodepresores, excepto la ketamina, que es el único que estimula la presión arterial, estimula el corazón porque tiene un efecto de liberar la noradrenalina endógena. Entonces, el sistema cardiovascular generalmente se ve deprimido por los anestésicos inhalatorios. Hay hipotensión, disminución de la frecuencia cardíaca y hay fármacos que son arritmógenos, como el aloptano. ¿Bien? En el sistema respiratorio son broncodilatadores, principalmente el aloptano. Inclusive los médicos de cirugía de cuidados intensivos, cuando tienen casos severos de asma, con estatus asmático, nos interconsultan a los anestesiólogos para administrar al paciente anestesia general inhalatoria, de tal manera que el paciente pueda broncodilatarse en un paciente con asma severo. Entonces son broncodilatadores. En el encéfalo disminuyen el índice metabólico, aumentan el flujo sanguíneo, ¿ya? En la parte renal disminuye la filtración glomerular. En cuanto a su toxicidad, tenemos toxicidad hepática, renal, hipertermia maligna y toxicidad crónica. La hepática, principalmente por el alotano, puede producir hepatitis química, ¿ya? En la parte renal, el metoxiflorano y enflorano pueden liberar flúor inorgánico y producir nefrotoxicidad, pero no se ha observado en seres humanos. Más que nada esto se ha observado en ratas, en experimentos en ratas, ¿ya? Y la hipertermia maligna, que vendría a ser la complicación más grave de la anestesia general. La hipertermia maligna es un estado de hipermetabolismo ocasionado por la administración de gases anestésicos en personas que tienen una mutación genética, ¿ya? O sea, hay una predisposición genética, ¿no? Pacientes que sufren familiarmente de miopatías, por ejemplo, ¿ya? En estos pacientes hay un estado de hipermetabolismo de lo que es el músculo estriado. Se produce taquicardia, hipertensión, rigidez muscular, hipertermia. Lo primero que observamos es aumento de la temperatura en forma inexplicable. La temperatura sube, sube, sube. Hay hiperpotasemia, acidosis metabólica, arritmias y muerte. Pero no es frecuente, ¿eh? En el tiempo que yo tengo de anestesiólogo, solamente he observado 2 pacientes en mi hospital que fallecieron por alotano y por succinilcolina, ¿no? La succinilcolina es un relajante muscular que también puede producir hipertermia maligna, al igual que los anestésicos inhalatorios. El tratamiento es administrar cuanto antes dantroleno para frenar este estado de hipermetabolismo. Y obviamente quitar la administración del anestésico inhalatorio y pasar a anestesia endovenosa, ¿no? La mortalidad es muy alta. En el Perú existe una sociedad de hipertermia maligna que se dedica al estudio de estos casos que son bien raros, pero que tienen alta mortalidad. Y la toxicidad crónica se refiere a los pacientes a las personas que crónicamente están expuestos a los anestésicos, personal del quirófano,
Se pueden presentar casos de mutaciones, neoplasias, efectos en la reproducción y en la hematotoxicidad. ¿Ya? Efectos en la función renal. Se ha observado experimentalmente que el sevoflurano reacciona con el CO2 y los absorbedores del caníster que les mencioné, ¿no? En el caníster se produce la purificación del CO2 expirado. ¿Ya? Pero se ha observado que si hay bajo flujo de gas, se forma un compuesto A, el llamado compuesto A, fluorometil 2,2-difluoro 1 viniléter, compuesto A, que es nefrotóxico en ratas, pero aún no se ha demostrado en humanos. Pero de todas maneras, se prefiere no dar flujos bajos para no exponer al paciente a este compuesto A, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican los anestésicos inertables? En, en éteres e hidrocarburos. Los de tipo éter son el isoflorano, sevoflorano, enflorano, desflorano. Hidrocarburos, el alopano. No fluorados son antiguos, el cloruro de etilo, cloroformo, tricloroetileno. ¿Ya? Los de la segunda fila ya son antiguos. Actualmente se usa más el sevoflorano y el desflorano. ¿Ya? Esos dos. El resto ya casi no se usa. También tenemos gases, o sea que no son líquidos, sino son gases, como el óxido nitroso, el xenón, ¿ya? Y gases orgánicos como el ciclopropano, que ya no se usa, ¿ya? Ventajas y desventajas. El óxido nitroso es un gas sedante y no llega a ser un anestésico general, es un anestésico débil, ¿ya? Es sedante y analgésico. Se usa para sedación analgesia, nada más. El aldosterano es potente, es broncodilatador, pero es arritmógeno. Puede producir hipertermia maligna, bradicardia, ¿ya? Por eso se usa poco. El isoflorano, sevoflorano y enflorano sí son de rápida inducción y rápido despertar, ¿ya? El desflorano es el que tiene más rápida recuperación. ¿Ya? Esto inclusive yo lo llegué a usar en el hospital de Almenara, ya en cirugía de día. Entonces, cuando el paciente ni bien le corto el gas, ni bien cierro la fuente de gas anestésico, el paciente despierta. Uno, dos, tres, despierta. Pero despierta tosiendo, pero despierta lúcido. Despierta tosiendo porque es irritante para las vías respiratorias, ¿ya? Pero tiene una rapidez en cuanto a la recuperación del estado de conciencia, de tal manera que el paciente, por ejemplo, se realiza una cirugía de día. Cirugía de día es aquella cirugía en la cual el paciente se opera y luego se va a su casa, entonces tiene que ir a su casa totalmente despierto. Entonces en esos casos es ventajoso el desflorano. Y el sevoflurano es el más usado, obviamente, ¿ya? Porque también es de rápido despertar, poca depresión cardíaca, no es irritante para la vía respiratoria y es el que da mayor estabilidad hemodinámica al paciente, ¿ya? En cuanto, en cuanto a otros efectos, el sevoflurano también se ha observado in vitro que reduce la capacidad invasiva del carcinoma hepatocelular, inhibiendo la expresión del microARN MIR665, un regulador de la proliferación celular. O sea, bueno, esto en forma anecdótica se ha encontrado que este anestésico también tiene cierta actividad antitumoral. En cuanto a los gases, el óxido nitroso, el primer gas que se usó, llamado también gas de la risa o gas hilarante, ¿ya? Solamente se usa para pseudoanalgesia. Fue sintetizado en 1772 por Presley y el odontólogo Horacio Well lo utilizó primero en 1842 para una extracción dental, ¿ya? ¿Ya? Este gas no da una anestesia general completa, solamente cierta sedación y analgesia, ¿ya? ¿Cómo se administra? En una mezcla de 50% de oxígeno a 50% de óxido nitroso a través del sistema de conducción de gases, llega al paciente y se administra una mezcla gaseosa equimolar. No se recomienda administrar más del 50% porque puede producir hipoxia por difusión. Entonces, la dosis recomendada es 50-50.
pero como hemos dicho, no da una anestesia general, solamente da hipnosis y analgesia. ¿Sí? Inclusive se usa para una analgesia de parto. Cuando a la gestante le vienen los dolores del parto, inhala el gas. Cuando ya le pasa el dolor, deja de inhalar y así sucesivamente. ¿Sí? No debe usarse en aquellas situaciones donde el aire está atrapado. Por ejemplo, hay un trauma cerebral, en un neumotórax, una embolia gaseosa, cuando hay bulas, distensión abdominal severa. Por ejemplo, en una obstrucción intestinal hay distensión severa. Por ejemplo, en una bula, si yo administro óxido nitroso, este gas tiende a meterse a esos espacios, entonces la bula va a crecer más. Si lo administra a un paciente que tiene distensión abdominal, la distensión va a crecer más. Entonces, en estos casos donde hay cavidades con gas, se recomienda no administrar el óxido nitroso, ¿no? Por ejemplo, en un caso de un megadolicocolon con obstrucción intestinal, el gas nitroso se va a acumular más y va a producir mayor distensión. ¿Sí? Y luego tenemos otro gas que es el xenón. El xenón, en la tabla periódica de los elementos químicos, está en la última fila, la fila de los gases raros, la fila de los gases nobles. Helio, neón, xenón, radón. ¿Ya? Entonces, el xenón es el único que tiene propiedades anestésicas. Fue descubierta por Ramsay en el año de 1898. Es un gas incoloro, inodoro. No tiene color, no huele. Tiene un coeficiente de partición de 0,1. Mira lo que provoca una rápida inducción y un despertar también rápido. Un CAM es de 1 a 73%. Su mecanismo de acción inhibe la bomba de calcio de la membrana plasmática, aumentando el calcio intracelular y altera la excitabilidad celular, o sea, impide la transmisión del impulso nervioso. ¿Sí? Y también tiene una acción analgésica, ya que actúa en receptores de N-metil de aspartato. ¿Sí? Pero la desventaja es que no tiene efecto de relajación muscular, como sí lo tienen el alotano, sevoflurano, ivoflurano, desflorano, ¿no? Hemos dicho que esos anestésicos por sí solos producen hipnosis, analgesia y relajación muscular, mientras que el xenón solamente produce hipnosis y analgesia, no produce relajación muscular. Entonces había que agregarle un relajante muscular tipo becuronio, rocuronio, mibacurio, ¿ya? Para conseguir la triada de la anestesia general. ¿Ya? Entonces, una ventaja también es que este gas no produce una depresión cardíaca, ¿ya? Una depresión cardíaca. Lo que da una gran ventaja en usar estos gases, este xenón, para pacientes en mal estado general, pacientes críticos, pacientes chocados. Pero la desventaja es que inclusive se llegó a usar en España, pero tiene una gran desventaja que su nombre lo dice, ¿no? Gases raros. O sea que hay poca disponibilidad en la naturaleza. En el planeta hay poco xenón. Entonces, para producir un baloncito de gas xenón, hay que procesar cantidades enormes de gas de aire ambiental. ¿Ya? Entonces es muy caro, pero es muy bueno como anestesia. ¿Ya? Entonces, con este gas terminamos lo que es la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tenga? ¿Alguna inquietud? Bien. Recordemos que el mecanismo de acción de los anestésicos inhalatorios es por acción múltiple, ¿no? Actúan en múltiples lugares, incluyendo los receptores proteicos que últimamente se ha, se ha mencionado. Inclusive hay últimos estudios que dicen que los anestésicos inhalatorios actúan también bloqueando lo que es la producción del ATP, ¿ya? Pero eso todavía está en mayor estudio, ¿ya? ¿Alguna otra duda que tengan?
Y también no se olviden que la complicación más grave de la anestesia general vendría a ser la hipertermia maligna, ¿no? Entonces, cuando hacemos una anamnesis a un paciente en el consultorio de anestesia, siempre hay que preguntar antecedentes familiares. Si en la familia hay personas que padecen de miopatías, trastornos musculares, ¿no? Esas personas podrían ser propensas a la hipertermia maligna. Hemos dicho que hay una predisposición genética a la hipertermia maligna. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Mm? Algo que no les haya quedado claro. Ya, en cuanto a la administración de los anestésicos, en cuanto a los circuitos anestésicos, por acá está, les quiero recalcar que antiguamente se administraba los anestésicos inhalatorios con una esponja, ¿ya? Con un algodón empapado. Entonces el paciente inhalaba el gas anestésico y luego expiraba al ambiente. Entonces se gastaba más oxígeno y más anestésico. Entonces, esa forma de administrar se llama circuito abierto, ¿ya? Mientras que el sistema que es moderno, que les muestro acá, que tiene un purificador de gas, se llama sistema semicerrado, ¿ya? Porque hay un gas fresco que ingresa al paciente, pero también ingresa gas reciclado. Pero de todas maneras hay una válvula que escapa un poco de gas reciclado al ambiente. Entonces, acá, a este nivel, ¿no? Entonces, no todo se purifica, sino una parte va al ambiente, pero la mayoría del gas se purifica. Por eso se llama sistema semicerrado o sistema circular. Entonces, actualmente se usa más este sistema en la anestesia inhalatoria. Los sistemas abiertos ya no se usan, ¿no? Los sistemas abiertos se llamaban Mapleson, ¿ya? Mapleson A, B, C, D, ¿ya? Entonces, el que se usa más es este sistema semi-cerrado. ¿Alguna otra duda? ¿Una duda que tenga una pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Mm? Bueno, si no tienen alguna duda, estaríamos terminando aquí la clase de anestesia y nos estaremos viendo en las prácticas con sus respectivos profesores. ¿Ya? Entonces, muy buenas tardes a todos.